Qué gusto de saludarlos como siempre. Decirles bienvenidos, bienvenidas a CE Chile, Conexión Empresarial Chile, que es una realización de SIC Producciones. Espero que hayan tenido un muy buen fin de semana. Se nos viene una semana bastante intensa, con bastantes actividades, muchos desafíos. Y para enfrentar distintos desafíos, está con nosotros, como siempre, Fernando Peirano, entrenador de negocios de Action Coach. Fernando, la verdad, siempre un gusto poder saludarte, decirte bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, Alfredo, muchas gracias. Espero que tú también. Siempre es un gusto estar acá y, como siempre, poder compartir con nuestros amigos algunos tips, consejos que espero les sean de mucha utilidad. A propósito de eso, Fernando, rápidamente les recuerdo a quienes nos están escuchando, si ustedes quieren saber específicamente de algún tema en particular o alguna consulta para Fernando, recuerden utilizar el WhatsApp. Nos pueden enviar un texto, un mensaje de texto o un audio al WhatsApp +569 52 33 10 31. Oye, en el fin de semana, Fernando, estuve leyendo algunos artículos, conversando con algún amigo emprendedor, y estábamos con la discusión esto de, me decía, oye, ¿sabéis qué? Yo me quise independizar, hacer mi propio negocio para tener más tiempo, pero siento que ha sido al revés, estoy como 24/7, no me para la máquina. Y ahí empezamos a indagar un poco esto de por qué trabajar más pensando en que voy a producir más. Hay muchos ejemplos que la literatura hoy día nos entrega, Fernando, en donde nos muestran que no necesariamente significa mayor productividad el trabajar más horas. ¿Cómo ves tú esta situación, Fernando? A propósito, recordemos lo que se discutió en Chile y se viene dando vuelta, esto de bajar la carga de horas de 45 horas a 40 o a 41 horas. ¿Seremos más o menos productivos trabajando menos? Esa es la gran incógnita, Alfredo. Y tal como te decía la persona que conversó contigo de por qué decidió emprender, es la razón de muchos emprendedores. Chao jefe, ser tu propio jefe, ¿no es cierto? Así es. Bienestar económico, libertad, digamos, y ser dueños del propio tiempo. Pero parece que el tiempo como que te atrapa, ¿no? Y eso es común a todos los emprendedores, ¿no es cierto? La falta de tiempo. Nunca te alcanza para hacer todas las cosas. Entonces, hoy día yo quisiera comentarle alguna forma como de entender el valor del tiempo, ¿eh? Porque si uno aprende, Alfredo, cómo invertir el tiempo en forma más eficiente, logra mucho más, ¿eh? Y termina entendiendo que es la fuente de la riqueza. Todos sabemos, ¿no es cierto?, que en todas partes del mundo disponemos de 24 horas al día y que gastamos entre 10 y 12 horas trabajando. Así que lo que yo voy a proponer hoy día es no que trabajemos más horas, sino hacer una pregunta. ¿Cómo pasamos esas 10 o 12 horas de trabajo? Entonces, ¿qué te parece si, por diversión nomás, imaginémonos que alguien estuviera dispuesto a pagarnos por cada hora en virtud o en atención a nuestras habilidades, nuestros talentos, nuestro conocimiento y nuestra experiencia, por supuesto, que estuviera dispuesto a pagarnos 30.000 pesos por hora. Pongámonos eso para el ejercicio, solo por diversión. Ya, ok. Entonces, multiplica eso, Alfredo, por 10 horas al día. Eso te da 300.000 pesos, ¿no? Exacto. 5 días a la semana ya empieza a ser importante. Tal cual. 1,5 millones. Y si eso lo multiplicas por 50 semanas al año, piensa que te das 2 semanas de vacaciones, que ya es interesante. Son 75 millones de pesos al año. Ahora estamos hablando de un monto importante, ¿no es cierto? Y como sabemos que trabajamos más de las 10 horas, probablemente 12 o incluso llegamos a 15 al día, y probablemente sábados y domingos, porque como que el negocio no nos da descanso, este cálculo podría quedarse corto. Entonces, el objetivo no es poner más horas, es sacarle más provecho a las horas que ya trabajamos. 30.000 pesos por hora, que es un valor que puede ser, ¿no es cierto?, equivale a 500 pesos por minuto. Alfredo. Si tú tomas una moneda de 500 pesos, la colocas sobre el escritorio, ¿cierto?, y la miras por un minuto, ya se fue esa moneda. A 500 pesos al minuto puedes ver el tiempo. A 500 pesos al minuto las personas realmente lo pueden ver, ¿no?
y a 500 pesos el minuto apreciamos el tiempo. Entonces, cuando lo apreciamos de esa manera, no vamos a perder lo valioso, lo realmente valioso, y que no es reemplazable, que no es renovable, que no es recuperable, que es el tiempo, mientras esperamos a alguien que nos atienda una llamada, o vas a dejar un mensaje, ¿no es cierto?, y vas a llamar después. No vas a gastar 15 o 30 minutos de este valioso y escaso tiempo esperando que alguien nos atienda, en una sala de recepción, ¿no es cierto?, o esperando por una persona que viene tarde con la cual tienes una reunión. En lugar de eso, vas a cambiar la forma de proceder, ¿no es cierto?, y vas a confirmar todas tus reuniones antes de salir de tu oficina o de tu casa, para que puedas ajustar tu horario y puedas hacer que la otra persona también ajuste ese horario si a otro se le hace tarde. Entonces, hablando, por ejemplo, de reuniones, vas a ser muy insistente en que empiecen a tiempo y que terminen a tiempo, y que logren las cosas que tenían que tratar en esa reunión. Porque a 500 pesos el minuto, multiplicado por todos los que participan en una reunión, el tiempo no se puede perder, es demasiado caro. Entonces, una vez, Alfredo, que nos damos cuenta de que el tiempo vale y lo vemos de esa forma, empezamos a gastarlo de forma diferente. Entonces, hacemos las cosas que son solo aquellas cosas que son realmente importantes, y empiezas a eliminar y descartar cosas que solo te mantienen ocupado y perdiendo el tiempo, malgastando el tiempo, y empiezas a concentrar tu tiempo y energía en aquellas actividades necesarias solamente para lograr tus metas. Entonces, esto, Alfredo, tiene que ver con uno de los dolores principales de los emprendedores, y de los dueños, sobre todo de pequeña y mediana empresa, que siempre están quejándose y excusándose de la falta de tiempo. El tiempo no les ha faltado, todos tenemos el mismo tiempo disponible. La cosa está en cómo lo vas gastando, digamos, cómo lo vas invirtiendo o cómo lo vas utilizando en forma eficiente. Fíjate que este ejemplo de monetizar el tiempo creo que es tremendamente práctico, porque nos damos cuenta de cómo muchas veces en el día, y lo hemos conversado varias veces, Fernando, nos damos cuenta cómo los emprendedores, dueños de negocio, queman tiempo de manera innecesaria. Y eso hoy día, en los tiempos que estamos viviendo, Fernando, creo que esto que nos acabas de ejemplificar, me parece que a más de alguno le va a mover el piso y le va a hacer cuestionarse, que es justamente el objetivo, para poder poner más atención en lo que tenemos que hacer con nuestro escaso tiempo ya, Fernando. Busca una moneda de 500 pesos, Alfredo. Tú sabes que hoy día las monedas están muy escasas, además. Muy escasas, sí. El tiempo es escaso, entonces tiene esa connotación. Pero así cuando lo empiezas a ver en esa forma, y empiezas a ver que se están cayendo las monedas de 500, escucha, que es doloroso. Entonces, a mí me gusta verlo de esa forma, porque es una forma simple, no requiere tanta elaboración, sino que tiene que llevar las cosas a un formato simple y efectivo que te generen algo. Entonces, cuando te empieza a doler, que se te empiezan a caer las monedas del bolsillo, ahí tomas decisiones, porque las decisiones que salen de reuniones pueden valer millones de pesos, ¿no es cierto?, para el negocio. Entonces, los beneficios de una reunión bien dirigida pueden exceder el costo de 500 pesos por minuto para cada uno de los asistentes. De eso se trata, de que la inversión sea rentable, porque si el costo de hacer algo, ¿no es cierto?, sobre todo donde hay más personas, empiezas a sacar la cuenta, 500 pesos por minuto por cada uno, eso tiene que ser mucho más rentable el resultado. Absolutamente. Entonces, recordemos que la forma en que gastamos el tiempo es el resultado de la manera en cómo vemos el tiempo y cómo vemos nuestras prioridades. Entonces, una pregunta muy valiosa para todos los días, Alfredo, es: ¿en qué invertirás tu tiempo hoy día? De esta manera, aprovechamos de darle las gracias a Fernando Peirano, que nos deja tarea para que ustedes también ahí lo analicen. Fernando Peirano, entrenador de negocios de Action Coach. Como siempre, Fernando, las gracias por compartir estos minutos aquí en Conexión Empresarial Chile. Que tengas una buena semana. Igualmente, Alfredo. Muchas gracias a ti por esta posibilidad. Tecnología. Es momento de saludar a nuestra siguiente invitada aquí en Conexión Empresarial Chile.
Ella es Mónica Retamal, directora ejecutiva de Fundación Codea. Mónica, gracias por aceptar nuestra invitación. Gusto en saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme. Oye, hay un tema que de hecho le voy a contar a quienes nos están escuchando. Estábamos hablando antes de comenzar esta conversación con Mónica sobre la importancia que tiene hoy día la participación de los niños, las niñas, los jóvenes, los adolescentes en el mundo de las tecnologías. Y te quiero hacer una primera pregunta, Mónica. Fundación Codea viene desarrollando un trabajo hace ya años. Me gustaría que nos comentaras brevemente cuál es la principal misión de Codea para aquellos que aún no la ubican. Bueno, nuestra principal misión es empoderar talentos para el mundo digital. Así lo vivimos nosotros. Nosotros tenemos un capítulo muy grande en educación, del cual vamos a conversar en un ratito más, pero también tenemos un capítulo muy grande en capital humano. La digitalización y toda la irrupción tecnológica que estamos viviendo se nos vino a instalar y no necesariamente vino acompañado con un manual de instrucciones de cómo funcionar o cómo desarrollar habilidades para poder sacarle provecho a este nuevo ciclo que es de alguna manera una tremenda revolución en sí misma. Y por lo tanto, nosotros creemos que es súper interesante y súper importante que los trabajadores y la fuerza laboral hagan un proceso de reskilling, de hacer un upgrade de sus habilidades digitales para poder, por un lado, tomar y tener mayor vitalidad en sus carreras profesionales o en sus carreras en cualquier ámbito, sino que también porque hay una oportunidad tremenda para la fuerza laboral en este mundo digital, porque hoy día las carreras tecnológicas son las carreras más demandadas del mundo. Por lo tanto, también Codea tiene un capítulo muy grande de reentrenamiento en habilidades digitales de nivel superior y en empoderamiento digital, inclusive a sectores como emprendedoras de sobrevivencia o emprendimientos que son tal vez más chiquititos y que también se requieren habilidades digitales para sacarle más lustre. De hecho, esos emprendimientos hoy día más chiquititos, en esta época de crisis que se ha vivido y en general, en toda época de crisis, afloran espontáneamente. Y ahí, fíjate, hay un punto bien interesante que tiene que ver con esto de que es transformación digital. Me ha tocado leer algunos artículos que mencionan dos conceptos bien interesantes. Uno, claro, es la adopción de una herramienta digital porque no me queda otra y que no logro entender bien cuál es su verdadera función y efectividad que pueda tener para el negocio y para el desarrollo personal. Y hoy día, fíjate que se está dando también algo que tú acabas de mencionar. Hay dos conceptos, las TIC, tecnologías de información de la comunicación, y las ciencias de la computación. ¿Cómo logramos conversar? Cuéntanos un poco y explícanos las diferencias y cómo se encuentran estos dos mundos, Mónica. Bueno, la verdad es que las ciencias de la computación es el cuerpo teórico disciplinar que incluye todo lo que está pasando en materia tecnológica. Por lo tanto, de alguna manera incluye a lo que se llaman las TIC, que es como un subconjunto de... Las ciencias de la computación es el cuerpo teórico que da una explicación a conceptos como el pensamiento computacional, el pensamiento algorítmico, cómo funciona la programación, cómo se programa, cómo funciona IoT, Machine Learning, etcétera. Todo este cuerpo teórico funciona y da cuenta de cómo opera la tecnología digital que está cambiando tan sensiblemente el mundo. Esto que suena súper difícil para un montón de gente y que suena súper alejado, es curioso, porque nosotros hoy día estamos habitando el planeta digital muchas horas al día. De hecho, nuestros hijos están hoy día, en el promedio de la OCDE, son los niños que más conectados están en el mundo. Entonces, por un lado estamos con esta hiperconsumo tecnológico y por otro lado está este cuerpo teórico que explica cómo funciona y es un cuerpo teórico muy desconocido. Hay muy poca alfabetización digital real en la población y eso tiene efectos muy complejos, desde no tener ninguna idea de ciberseguridad con todo el impacto económico que puede tener, hasta cómo sacarle provecho, como dices tú, a mi negocio, cómo generar valor en un concierto de creación tecnológica donde hoy día mucho más que crear o utilizar recursos
los recursos habituales de la industria anterior, de la revolución industrial. La verdad es que hoy día esta es una revolución de los cerebros, digamos, por lo tanto ahí es donde está alojado el conocimiento, y prácticamente todas las disciplinas hoy día están mediadas por esta irrupción tecnológica que está generando esta nueva industria digital. A propósito de lo que hay que hacer, porque hay una tarea aquí enorme que hay que desarrollar y hay que articular, ¿no es cierto?, el trabajo colaborativo. Permíteme compartir lo siguiente. Me encontré con un artículo de un estudio, fíjate, que se realizó en Colombia en niños y niñas de grado segundo del Colegio Sierra Morena. Simplemente les voy a leer un extracto. Dice: hoy en día, uno de los problemas más graves en el sistema educativo, no solo en el Colegio Sierra Morena y en Colombia, sino en muchas otras instituciones en el país, y al cual se enfrentan gran cantidad de los profesores dentro de las aulas de clase, es la falta de motivación que muestran los estudiantes cuando se les da a conocer los diversos temas que se trabajan en el aula. Esta dificultad genera bajos resultados académicos, desempeños bajos en las pruebas saber realizadas por el Estado y retrasos constantes en el desarrollo de los aprendizajes. Es por ello que este proyecto propone el uso de las TICs en las prácticas pedagógicas dentro del aula, de manera que permitan la motivación del estudiante por los temas propuestos en el área de matemáticas, propiciando un aprendizaje significativo en cuanto a su racionamiento lógico matemático. Esto me pareció bastante interesante porque es una parte, en realidad, a propósito de lo que estamos conversando hoy día, Mónica, y nos muestra la gran tarea que tienen hoy día los países, sobre todo acá en América Latina, de poder introducir esta alfabetización digital, por decirlo de alguna forma, para lograr el impacto a mediano y largo plazo para estas nuevas generaciones, que son los niños, las niñas, que luego cuando salgan al mercado laboral ya van a estar preparados y mucho más familiarizados con este tipo de lenguajes sobre los cuales estamos hablando hoy día, Mónica. Sí, aquí hay dos cosas, voy a tratar de explicarlas, pero una cosa tiene que ver con lo que está pasando en materia del sistema escolar, y esto que planteas tú, que a mí también es una preocupación muy grande y que tiene que ver con que pareciera que hay una tremenda desintonización entre lo que está pasando con los niños y lo que está pasando con el sistema educativo. Y efectivamente tenemos y vemos las tasas de desmotivación a nivel mundial de los niños es altísima. Y yo creo que eso tiene que ver con que todavía el sistema escolar está funcionando en un mundo y en un paradigma que no es el paradigma de los niños actuales. Los niños hoy día tienen acceso ilimitado a información y por lo tanto tener un profesor que está repitiendo información que está en Google pareciera que no hace sentido. Entonces hay un modelo que está en jaque. Y efectivamente ahí las tecnologías, las nuevas tecnologías pueden ayudar a que de alguna manera se vuelva a sintonizar o que se haga un poquito más interesante, más lúdico y que nos focalicemos más bien en el aprendizaje más que en el contenido. Y efectivamente elementos como gamificación, etcétera, podrían ayudar. Ahora, en el caso de Codea, y para ponerlo un poco en lo que nosotros estamos, en el paradigma que nosotros estamos, además de meter tecnología para hacer un poquito más motivadora la sala de clase, y yo creo que ahí los docentes hay que decir que en la pandemia, pucha que han aprendido y pucha que le han metido elementos para activar un poco y para hacer más lúdica y interesante la sala de clase. Yo creo que eso está ocurriendo. Más bien nuestro tema tiene que ver como cómo este cuerpo teórico también es un contenido a estudiar en la sala de clase. Y a nosotros esto nos parece central, porque esto cambia el paradigma desde consumir tecnología para un algo a reflexionar sobre la tecnología y cómo funciona. Así como a nosotros, claro, así como a nosotros en algún minuto hubo una convención y que nos dijeron que era importante meter las ciencias naturales al sistema escolar, porque era importante que entendiéramos cómo funcionaba la fotosíntesis o dónde estaban los riñones o para qué cómo funcionaba el corazón. Y eso es un conocimiento muy importante para nosotros. Nosotros creemos que las ciencias de la computación como cuerpo teórico es muy importante que sea un cuerpo que esté dentro de la sala de clase, porque hoy día el cambio de paradigma no solo está dado porque hubo un momento que fue las revoluciones industriales que vivimos antes, donde hubo cuerpos teóricos que daban cuenta. Las matemáticas es un ejemplo clarísimo de eso. Nosotros tenemos una cantidad de horas de matemática altísimo en el colegio porque la revolución industrial se sustentaba en ese cuerpo teórico.
ahora hablemos de este nuevo concierto que es el concierto digital. El mundo está en esta revolución digital y hoy día en la escuela no se está enseñando este tipo de habilidades, este tipo de contenido que tienen que ver con dar cuenta de cómo funciona. Y aquí hay cosas bien centrales, como por ejemplo el tema de los algoritmos. Nosotros estamos hoy día manejados por un mundo de algoritmos y los algoritmos los desarrollan unos personajes allá lejos, en Silicon Valley, que nos dicen y que definen muchas cosas de nuestro día a día. Esa información, que ese conocimiento científico-tecnológico, tiene que ser democratizado. Todos tenemos que poder opinar y tener alguna visión sobre eso, desde las distintas disciplinas. Tenemos que poder colaborar a la construcción de este nuevo mundo, porque yo trato de explicarlo. Yo creo que hoy día estamos en un momento como nunca antes visto en la historia de la humanidad. Estamos creando un mundo, un mundo paralelo, que es este mundo digital. Y las reglas de ese mundo tienen que ser reglas humanas donde todos participemos, porque si no, lo que va a ocurrir es que se van a simplemente profundizar las brechas. Y van a estar aquellos que tienen competencias y habilidades para sacarle provecho a ese mundo, y van a estar los que no van a tener acceso. Y por lo tanto ahí es muy importante que de alguna manera a través de el sistema escolar podamos masificar este conocimiento que es tan crítico para el desarrollo futuro de las futuras generaciones. Absolutamente. Oye, está demasiado interesante la conversación, Mónica, pero tenemos tiempo que cumplir. Mira, en 2 minutos, cuéntanos por favor de este proyecto que se acaba de lanzar, IDEO Digital. Mira, IDEO Digitales es como el proyecto soñado de CODEA, porque es el proyecto que cumple nuestro objetivo para el que nos creamos, y que tiene que ver con instalar ciencias de la computación en el sistema escolar. Y esto implica movernos en varios niveles, movernos en que las escuelas se motiven a adoptar un programa de 2 años en adelante para instalar esto en la hora de tecnología. No, significa que estamos trabajando con la unidad curricular del Mineduc y además con una red de docentes grande para reentrenar a docentes para que aprendan cómo se imparte este tipo de contenido, y además estamos generando todo el contenido clase a clase, desde primero básico hasta cuarto medio, para introducir este cuerpo teórico en el sistema escolar. Esto además significa que estamos haciendo un trabajo muy grande a distintos niveles de autoridades, para que entiendan por qué es importante empujar esto desde el Congreso, desde el Ejecutivo, porque esto es un cambio de paradigma y por lo tanto aquí necesitamos que el ecosistema completo se mueva en torno a renovar y resintonizar a la escuela y también a sus contenidos para lo que se necesita en las nuevas generaciones. Entonces, de eso se trata. Cualquier escuela, profesor que esté escuchando, director de colegio, autoridad que quiera entender un poquito más, está ideodigital.cl, donde nos pueden visitar, y por supuesto que yo siempre estoy disponible para hablar con el que le interese saber un poquito más de este tema. En números, si nos puedes comentar rápidamente, Mónica, me imagino que como todo gran proyecto, esto va a comenzar con un pilotaje en la escuela. Sí, estamos haciendo un primer pilotaje en la zona de Ñuble, estamos ahí con un grupo de escuelas, pero rápidamente el próximo año vamos a saltar a la mayor cantidad de regiones a las que podamos llegar. Nosotros queremos tener en un plazo de 5 años a 1000 escuelas habilitadas en este programa, alrededor de 900 profesores capacitados, y no es solamente una capacitación, sino que es una capacitación y un acompañamiento en el aula para que ese profesor se sienta empoderado. Todos los que hemos aprendido algo nuevo en la vida sabemos que al principio es difícil y que nos desafía, y además cuando uno les habla de ciencia de la computación, siempre los profesores nos dicen: oye, pero los niños saben mucho más que yo, y eso no es así, porque en realidad una cosa es saber consumir tecnología y otra es poder impartir los contenidos que soportan este cuerpo teórico, que es el foco en que nosotros estamos. Recuerden entonces que el principal objetivo de IDEO Digital es crear las condiciones necesarias para implementar las ciencias de la computación en el sistema escolar público chileno, y así dotar a los estudiantes del conocimiento y las habilidades digitales necesarias para alcanzar su pleno desarrollo en el siglo XXI y dejen de ser solo usuarios pasivos de tecnología. Tremendo desafío en el cual deseamos todo el éxito, Mónica. Recuerden, los interesados, en www.ideodigital.cl está toda la información. Mónica Retamán,
directora ejecutiva de Fundación Codea, nos ha acompañado acá en Conexión Empresarial. Gracias, Mónica, por este tiempo y esta importantísima noticia que has compartido. Muchísimas gracias a ti. Nacional. En el último segmento de nuestro podcast de hoy, quiero compartir con ustedes unas noticias que son bastante importantes que fueron anunciadas el jueves de la semana pasada. En un primer punto de prensa estuvo el ministro de Trabajo, Hacienda y Economía. Ellos recibieron el informe final de la Comisión para la Recuperación del Empleo. Y es interesante comentarles que en esta actividad hubo un interesante anuncio. El reporte presenta propuestas de 25 medidas, 19 de las cuales tienen una eventual implementación inmediata y 6 que requieren cambios legales. Para conocer más detalles sobre este informe y sobre este anuncio, vamos a escuchar al ministro del Trabajo, Patricio Melero. Bueno, junto con agradecer a los 10 economistas y profesionales que trabajaron este completo informe con propuestas, quiero partir por señalar que una de esas propuestas es ya hoy día una realidad, que es el IFE laboral, y el balance nos permite señalar que al día de hoy hay ya 134.000 postulantes a este subsidio al empleo, al trabajo, cuyos antecedentes estamos revisando para poder, a partir del mes de septiembre, empezar a concretar y a pagar durante los próximos 4 meses este subsidio al empleo. El informe que hoy día se nos entrega y sus propuestas nos impulsan a seguir el camino de transitar gradual pero sostenidamente a un sistema que genere empleos a través del crecimiento de la economía, la apertura que estamos teniendo, de forma tal de que las familias, a través de un trabajo, vayan generando el ingreso que transitoriamente por la pandemia el Estado ha tenido que subsidiar. Y que este tránsito gradual nos permita recuperar el 1.000.000 de empleos que aún nos resta en un camino que va en la dirección de poder establecer una economía más sólida, con un crecimiento económico sostenido y sobre todo con condiciones laborales que permitan a nuestros trabajadores y trabajadoras tener un empleo más permanente en el tiempo. Enfatizar también las propuestas que se hacen en materia de capacitación y empleo en nuestro Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. También las propuestas específicas en los grupos más rezagados, que son las mujeres, los jóvenes y los adultos mayores, en términos de discriminar positivamente ayudas hacia esos sectores que es a los que más les cuesta encontrar empleo, en avanzar lo más pronto posible en la ley de sala cuna, que permita a las mujeres tener un lugar donde dejar a sus hijos mientras trabajan, y finalmente poder entonces generar las condiciones para que este tránsito normal de un IFE social hacia un IFE laboral se vaya dando con la fuerza que se requiere. Muchas gracias. Y la otra noticia que se desarrolló también el jueves de la semana pasada en otro punto de prensa fue el anuncio que hizo la ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga, que declaró emergencia agrícola por el preocupante déficit hídrico en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins y el Maule. La jefa de cartera anunció la implementación de un fondo de emergencia para la sequía por un total de 8.000 millones de pesos que serán complementados con recursos de los gobiernos regionales. Para conocer más detalles de esta información, escuchemos a la ministra de Agricultura. Acompañan el director nacional de INDAP y el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego. Nos acompañan para dar cuenta de las medidas que hemos ido adoptando como ministerio y como gobierno en este marco de esta sequía que se prolonga por más de 13 años. Y puntualmente este año una sequía que nos acompaña muy profunda en la mayor cantidad de la zona centro de nuestro país y producto de la información que hemos recibido de las distintas regiones, hoy vamos a declarar emergencia agrícola por déficit hídrico en las regiones de Coquimbo, Valparaíso,
O'Higgins y Maule. Esto es producto de las conversaciones que hemos ido conversando con los distintos Ceremi, gobiernos regionales y las distintas autoridades, también las autoridades locales, los alcaldes. Como pueden ver, este déficit de precipitaciones, menor acumulación de nieve y menor acceso al agua nos han promovido este anuncio que nos permitirá poder contar con recursos para poder ir en ayuda de los agricultores medianos y pequeños. El gobierno ha dispuesto un fondo de emergencia para esta sequía de 8.000 millones de pesos para poder ir enfrentando a las distintas realidades en los distintos sectores, a la agricultura familiar y a los medianos. Es por esto que vamos las próximas semanas a dirigirnos, a conversar con las distintas autoridades en las regiones para poder bajar medidas concretas que se hagan cargo de esta situación. La situación de sequía no solamente es una emergencia, la emergencia, por cierto, tenemos que combatirla y trabajar en ella, pero esta sin duda es un cambio estructural y como país no solamente tenemos que contar con recursos para las medidas inmediatas, sino también para medidas de mediano y largo plazo. Esas principalmente son medidas relacionadas al mejor uso del agua, dado que la agricultura utiliza esta agua de forma importante para la producción de los alimentos de todas las chilenas y chilenos, y es por eso que hoy día me acompaña el director de INDAP para apoyar a la agricultura familiar campesina y también el director de la Comisión Nacional de Riego para seguir profundizando estos programas que han duplicado en estos últimos años los presupuestos para riego para mejorar la eficiencia hídrica. Bueno, con estas dos importantes noticias que tuvieron lugar la semana pasada, me comienzo a despedir dándoles las gracias a ustedes por acompañarnos en cada episodio de CE Chile, Conexión Empresarial Chile, que es una realización de S&C Producciones. Recuerden que si ustedes quieren comunicarse con nosotros, proponer temas de conversación, enviar un saludo, está el WhatsApp, más 569 52 33 10 31. Me despido con un fraternal abrazo de Chile al mundo para todos los emprendedores y dueños de una micro, pequeña o mediana empresa. Recuerda, somos CE Chile. Conexión Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales, impulsando la accesibilidad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica.